Isabel Andreoni es la directora de la Unidad Montevideo Rural de la Intendencia de Montevideo y hoy nos visita para protagonizar la entrevista central en Informe Capital. Isabel, bienvenida a TV Ciudad. Bueno, muchas gracias y encantada de estar acá con ustedes. Antes de empezar a dialogar, vamos a repasar una serie de detalles porque por supuesto que tiene ciudad, pero también tiene mucho campo Montevideo. Presenta este espacio Policlínica Centro de la Asociación Española. Si bien Montevideo es el departamento más urbanizado del país por una diferencia apreciable con respecto a los demás, suele mencionarse poco que un 60% de su territorio es rural. La gente no siempre asocia el área a la altísima incidencia que tiene en términos económicos y alimenticios. El 95% de las tierras productivas del departamento se destinan a la producción de alimentos, algunos de los cuales son altamente consumidos a nivel nacional, según datos de la Intendencia de Montevideo. De las tierras capitalinas surgen más de la mitad de las hortalizas de hoja y más de la cuarta parte de manzanas, duraznos, peras y ciruelas. Los efectos en términos económicos y de soberanía alimentaria tienen su correlato en la cara social del fenómeno, a diferencia de lo que pasa en otras ramas productivas. Más del 80% de los emprendimientos está vinculado a la agricultura familiar. Es común que los predios no alcancen las 10 hectáreas, mientras que el promedio nacional de superficie de tierras productivas supera largamente las 200. La Unidad Montevideo Rural de la Intendencia, que depende del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional, tiene entre sus objetivos la sostenibilidad del medio rural capitalino. La meta depende del cuidado ambiental del área y también del acceso de los emprendimientos familiares a posibilidades comerciales, no siempre a su alcance como las compras estatales. De eso también hablaremos con la directora de Montevideo Rural. Isabel, para empezar, por una de las puntas, porque hay mucho para hablar de Montevideo Rural, recién retomábamos diciendo que en la presentación que la sostenibilidad es uno de los temas importantes y centrales de la Unidad de Montevideo Rural. Y viven más de 60.000 personas. ¿Está viviendo Montevideo Rural el mismo proceso de abandono de sus tierras, por ejemplo, que se vive en el resto del territorio nacional, que la gente abandona el campo para volver a la ciudad? Bueno, yo creo que ese proceso en Montevideo siempre es diferente al resto del país, porque su estructura de producción es diferente al del resto del país. No significa eso que no existan predios abandonados, que sí, o abandonados es un término que me parece que no es el correcto. Predios en que sus propietarios han llegado a determinada edad y no los pueden seguir produciendo y bueno, y quedan sin producir, pero en realidad no se puede hablar de abandono de predios, sino de no producir más, y una de las causales es el envejecimiento de la población. Creo que ese es un problema a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Es decir, que se van envejeciendo, y sobre todo en la producción familiar. Y eso también es un desafío que el gobierno de Montevideo lo toma a diario y está desarrollando políticas para poder incentivar a los jóvenes a retomar las actividades productivas. Claro, ¿y cuál puede ser otra preocupación que tiene la Unidad Montevideo Rural en este caso? Que me imagino que debe tener grandes ejes de trabajo, ¿no? Yo creo que, en forma resumida, claro, porque tenemos muchos temas. Muy cortito. Yo creo que las dos tensiones fuertes que tiene el área rural de Montevideo son la presión social y la presión logística. Esas son dos de las luchas permanentes que damos, que se trabajan a través del Plan de Ordenamiento Territorial, ahora ley, ¿no? Si el Plan de Ordenamiento nace con el gobierno de Montevideo y después se convierte en ley en los últimos años en ley nacional, que es para proteger justamente esas áreas de producción. Y la presión social también es uno de los problemas que tenemos y es uno de los más complicados o más complejos por su la cantidad de factores, ¿no? Es multifactorial. ¿Qué es la presión social? La presión social son la ocupación por parte de la población urbana de zonas rurales para vivir. Es decir, lo que llamamos asentamientos. ¿Ocupación ilegal o a veces legal también? Sí, hay de todo un poco. Porque a veces se alejan del centro y hacen grandes casas. Ahí va. Claro. Bueno, pero eso ha tenido que convivir, porque si bien el que ha comprado chacras y quiere vivir de determinada forma está en el área rural y tiene que
que permitir o que convivir con las producciones porque esa área es para producir. Bien. Pero tenemos otras zonas donde el haberse asentado otras poblaciones que fueron expulsadas de la ciudad van generando problemas en lo que se llama el problema de borde entre lo periurbano y lo rural. Claro. Es decir, esto es muy estudiado a nivel mundial. Nosotros también hemos escrito desde la Intendencia, hemos presentado trabajos en congresos sobre lo que nosotros llamamos el concepto rural, urbano, urba-rural. Es decir, es algo un límite que no puede ser preciso y que hay que analizar y estudiar mucho. ¿Y cuáles son esos problemas que se dan en esa especie de frontera? Y bueno, esa especie de frontera lo que se da es, en aquellas zonas donde la actividad económica desarrollada por las poblaciones periurbanas es el reciclado, se da un problema del ambiente, ¿no? Claro. Es decir, bolsas que vuelan, es decir, contaminación de los cursos de agua. Esa es una de las contaminaciones que tiene Montevideo, que tal vez es atípica con el resto, como Canelones, que su contaminación mayor es por la producción, por el uso de agrotóxicos, ¿no? Montevideo tiene sus cursos de agua más contaminados por esta actividad económica, que tiene factores múltiples, ¿no? Y después, también es un poco los dueños de lo ajeno, que también tanto van en el área rural como en el área urbana, ¿no? ¿Seguridad hablamos ahí? Y yo no sé si es seguridad o porque no hay condiciones de un apremio físico, salvo en muy raras ocasiones, sino que robar producción, por ejemplo. Ajá, ¿no? claro. Y nosotros siempre decimos una cosa, a nivel rural, si a ti como trabajador te roban el sueldo, tú el mes que viene cobras otra vez. El productor, si le roban una producción, a veces puede pasar 4 meses sin tener un ingreso. Claro. Es decir, que la vulnerabilidad que tiene el productor es mayor porque sus ciclos de producción son más largos. Claro, ¿y cuánto afecta ese tema de seguridad y que además son otras costumbres que son bien diferentes a lo que es la producción familiar, ¿no? La familia. Yo creo que son choques campo. de culturas, ¿no? Es decir, es el choque de una cultura periurbana que tiene determinadas características y una cultura rural que es totalmente distinto y que nosotros dentro del departamento de Montevideo lo tenemos a muy pocos kilómetros, ¿no? ¿Pero ha crecido mucho? ¿Está medido? No. Y además el Ministerio del Interior se ha organizado la policía rural que no existía en Montevideo. La policía rural tiene 2 o 3 años más o menos, donde se ha trabajado fuertemente con los vecinos, marcando los puntos donde tienen más problemas. Hay armado toda una red, ahora hay más unidades que están dentro de la policía rural y es una policía comunitaria, ¿no? Claro. Así que trabaja con los productores y bueno, eso ha dado mucho resultado. Recién en la presentación caracterizábamos muy ampliamente, ¿no? A grandes rasgos, el tipo de producción, el tipo de emprendimiento productivo. Hay procesos que, por ejemplo, tiendan a diversificar como manera de asegurar que ese movimiento se mantenga y en todo caso se intensifique. Sí, nosotros como lineamiento estratégico, el gobierno de Montevideo desde el año 92 definió como lineamiento estratégico trabajar hacia la producción agroecológica. Como una forma de preservar el ambiente. Ustedes no se olviden, y se lo digo a todos en general, que el área rural de Montevideo sostiene la ciudad de Montevideo, pero además sostiene todo el cinturón de ciudades de San José y de Canelones. Es decir, es un pulmón para todas las ciudades que tiene que ser preservado porque eso le da sostenibilidad ambiental al departamento de Montevideo y aparte del departamento de Canelones y de San José. O sea, además de la sostenibilidad alimentaria, estamos hablando de lo ambiental. De una sostenibilidad ambiental, exactamente. Entonces, ir hacia sistemas de producción que preserven el ambiente era una definición estratégica para el gobierno de Montevideo que la sigue manteniendo hasta el día de hoy. Entonces, ahí entramos en sistemas de producción que tienen en cuenta al hombre como parte de la naturaleza, que eso es un problema que tenemos cuando hablamos de ambiente y muchas veces se dice el ambiente y parece que es de otro, ¿no? Nosotros somos parte de ese ambiente
Y bueno, y también nosotros definimos como lineamiento estratégico hace 9 años trabajar también ese concepto dentro de la ciudad, porque el problema de la producción de los alimentos y del ambiente no es un problema solo de los productores, es responsabilidad de toda la ciudadanía. Entonces ahí nosotros tenemos un programa específico que apunta justamente a generar esa conciencia dentro de la ciudad, que se llama Montevideo Rural Educa la Ciudad, y que ponemos mucha fuerza porque pensamos que es la forma de poder preservar el área de producciones, que también los que vivimos en la ciudad tomemos conciencia de cómo y quiénes producen los alimentos. ¿Cómo se concreta? Eso, perdón, iba el plan. Ese plan, el programa tiene distintos proyectos. Un proyecto es los centros educativos, que nació en el año 2005 con la Facultad de Agronomía, que después se suma a ANEP. Bueno, nosotros ahora seguimos apoyando algunos centros educativos. Después estamos con las huertas comunitarias, es decir, se trabaja en lo que significa los espacios públicos y la generación del uso, la gestión por parte de los vecinos de los espacios públicos. ¿Eso ya está sucediendo? Ya está acá, sí. Tenemos algunas que ya tienen 3 y 4 años funcionando. ¿Pero en plazas, en parques? Bueno, tenemos en el centro de barrio de Peñarol está funcionando una huerta comunitaria que los vecinos ya reciben hace mucho tiempo a los centros educativos y van a los centros educativos a hablar sobre lo que significa la producción orgánica en ese caso, porque no tienen producción animal, la producción orgánica y la importancia de la producción de un alimento saludable y de una alimentación saludable. Tenemos otra en el Jardín Botánico, que es una huerta que recibe 2 veces por semana a todos los centros educativos. Bueno, en el municipio C hay 2 huertas más, la huerta que está en Aires Puros, que también usa un espacio público al lado de un CAIF. Y bueno, después en el municipio F también tenemos 2 huertas más comunitarias y estamos tratando de armar una que va a ser como una estrella, que bueno, en el PTI tenemos también, hay un grupo de jóvenes en el Cerro, en el PTI del Cerro, que está trabajando en una huerta comunitaria con usuarios de salud mental y una huerta, con un vivero que es de lo que ellos se mantienen y trabajan con ese vivero. Apoyamos a 3 grupos de jóvenes de colonización que salieron de huertas urbanas, que es Canelones, la aldea Batí, los parientes en La Valleja y el grupo de Paysandú, que también se apoya desde la Intendencia de Montevideo, y estamos apoyando también otro grupo más que está pidiendo acceso a tierra y estamos por ubicarlos también. ¿Y cómo se administra el producido de las huertas? Bueno, cada huerta tiene su forma de repartir o de... Es decir, cada colectivo se da su forma de funcionamiento, su forma de planificación, pero la huerta, y que también quiero decir que somos padres de muchísimas de las huertas de Canelones, de la costa de Canelones, porque los alcaldes nos pidieron y la Intendencia de Montevideo por lo general siempre apoya, porque consideramos de que la metrópoli, llamada la metrópoli, tiene que volcarse y entregar. También hemos dado, y se basan en tres pilares, que eso después cada colectivo lo maneja. Uno es el compostaje, ¿no?, de los residuos domiciliarios y de lo que sale de la huerta como forma de salud de la tierra, es decir, cómo volcamos a la tierra. La producción de semilla, y tenemos vecinos excelentes genetistas que hacen una labor extraordinaria. El banco de semillas está en el Jardín Botánico. Y la otra es lo que le llamamos agricultura en pequeñas áreas, ¿no? Es decir, cómo trabajamos, cómo planificamos. Bueno, el otro taller también es el de invernáculo, producción bajo el invernáculo, que por lo general se hace conjuntamente. Todos los talleres se hacen abiertos y vienen productores, que eso es una modalidad muy importante. Las huertas van al área de producción y los productores vienen a las huertas, porque es donde se da el intercambio cultural. Nosotros tenemos que romper con el mito de la modernidad que dice
que la cultura rural es la atrasada y la cultura de la ciudad es la avanzada. Eso es un mito. Es decir, eso está impuesto para que se generen ciudades, se generen servicios y se vaya reproduciendo el mismo sistema. Y nosotros tenemos que desculturalizar esa cultura que hay. Y los jóvenes, y cuando dicen que los jóvenes no quieren volver, yo siempre me molesta, porque los jóvenes sí quieren trabajar y hay muchos jóvenes que quieren volver. Lo que pasa es que el acceso a la tierra para los jóvenes es difícil en este país todavía. Acceso a la tierra, el precio de los productos, el traslado de la producción, la venta de la producción, la distribución. Es decir, ¿cuáles son los problemas que hoy están afectando a quienes hoy viven de lo que producen en Montevideo? Porque no es un tema sencillo, y más cuando se está trabajando con todo lo que es el mercado modelo, el traslado, si les va a quedar más lejos. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, nosotros decimos que si el gobierno no toma, en este caso la Unidad de Montevideo Rural, no toma el proceso económico completo, desde la producción, la circulación, la distribución y el consumo, no podemos hablar solo de la producción. Entonces nosotros hemos apuntado fuertemente a los dos extremos, a trabajar el consumo, y bueno, invito a todo el mundo que vaya al Jardín Botánico el segundo sábado, ahora este sábado hay, al encuentro saludable que hacemos los segundos sábados de cada mes. Se dan charlas y hay toda una animación de la gente hacia, bueno, qué es lo que consumimos, cómo debemos consumir. El proceso de circulación y distribución es el proceso más complicado en un proceso económico, pero se van dando otras alternativas, por ejemplo las canastas. Y sobre todo las alternativas vienen de la producción agroecológica, que es la que más se ha movido en generar nuevas alternativas de circulación. ¿Cómo se accede a esas canastas? Las canastas se acceden llamando, porque los productores van pasando de boca en boca, yo recibo y he pasado una cantidad de amigas y de amigos, y hay grupos de productores que entregan 250, 300 canastas venta por directa, semana. te arman el paquete. Es una banca, a ver, esa distribución directa es la que nosotros decimos que es lo que tiene que existir. Porque para que, además de haber un problema cultural en el consumo que no lo podemos negar, hay un problema de circulación y de acceso. Claro. Y el acceso se lo da todo el valor que le genera a los intermediarios en la cadena, ¿no? Es decir, hubieron momentos en que el productor le pagaban 5 pesos la manzana y nosotros lo estábamos pagando 45. Si todo ese valor se lo lleva ni el que come... Los intermediarios. Exacto. Entonces, que también cumplen un rol, ¿no? Cumplen un rol también, pero creo que nosotros comulgamos muchas de las bases de la economía social, y la economía social plantea la construcción de nuevas redes entre la producción y nosotros decimos los comensales, porque el alimento es una necesidad y no tiene que ser una mercancía, aunque para este sistema el alimento es una mercancía. Entonces somos comensales. Isabel, hay un tema que me parece importante, digno de ser abordado, que es fundamental aparte para que económicamente sean reditores los emprendimientos, y es el acceso a las compras estatales por parte de estas personas que trabajan en la producción desde casi siempre núcleos familiares. Tengo entendido que hay trabajo tratando de acceder a esas compras del Estado, algo que hasta el momento no venía siendo sencillo. ¿Cómo está ese proceso? Bueno, yo quiero decir muy rápido que Montevideo es muy particular. Primero, Montevideo nunca tuvo la cultura de la organización colectiva. La empezó a tomar a partir de un proyecto que hizo la Intendencia de Montevideo, y yo entré hace como 8 años, que hicimos un proyecto con la Facultad de Agronomía que se llamaba Montevideo Sustentable, y a partir de ahí empiezan a formarse una cantidad de grupos de productores. Otra característica que tienen los productores de Montevideo, que les cuestan mucho las figuras jurídicas. Por lo general, la Mesa de Desarrollo de Montevideo está formada por grupos, no por entidades ni por instituciones. Ese grupo fulano, el grupo mengano, que es totalmente atípica del resto de las mesas de desarrollo. Entonces, el acceso a las compras públicas para Montevideo, no sé si es dificultoso. Hay un rechazo a tener que institucionalizarse para generar esas ventas. De la gente que hace la producción. Exactamente. Entonces, lo que ha funcionado muy bien han sido los CAIF,
porque hacen compra lo que nosotros llamamos con la caja chica, entonces ahí se accede con facilidad. Y hay una serie de problemas con el acceso que nosotros el año pasado hicimos una mesa de encuentro a donde fue un representante del Fondes a discutir esto, y los productores, hay una serie de requerimientos que creo que nosotros, para las condiciones del productor familiar de la zona de Montevideo y alguna zona de Canelones, tenemos que trabajar para simplificar los pasos. Y todo lo que se le exige que tenga de papel, de esto y de lo otro, que eso se simplifica, por ejemplo, en los CAIF o en algunos comederos son de los animales, comedores de escuelas, por ejemplo, claro, ¿no? Que hacen sus compras por lo que se llama caja chica y lo hacen en forma directa. Nosotros estamos tratando ahora de armar una planta en el Parque de Actividades Agropecuarias para mínimamente procesados, para que los productores agroecológicos puedan entrar a esos lugares con su certificación y con un pelado, lavado y cubeteado que les va a permitir poder ingresar a otros lugares. ¿En qué parque dijo? En el Parque de Actividades Agropecuarias, eso depende de Pagro. En el Pagro, depende es de la Intendencia de Montevideo y depende de la Unidad de Montevideo Rural. Solo una cifra, porque sí, ya no tenemos que ir. Bien. El presupuesto que tiene la Unidad de Montevideo Rural. ¿La tiene en mente? ¿Ha evolucionado en estos años? Bueno, porque a veces, digo, siempre es como la hermana chiquita, ¿no? Exactamente. La hermana pobre. Somos la hermana pobre, y yo creo que un debe que tenemos desde el gobierno de Montevideo es generar un plan estratégico para el área rural de Montevideo, donde evidentemente se necesitan más recursos. Pero no creo, yo soy de las convencidas, y en mi tesis de maestría esto lo discutí, de que el área rural de Montevideo primero tiene que ser reconocida a nivel nacional, y está peleando hace años para ser reconocida, ¿no? Porque nosotros no éramos reconocidos. Cuando yo ingresé a la Intendencia hace 9 años como dirección, no entrábamos en los llamados del Ministerio de Ganadería, fueron 2 años de pelea. Cuando nos vean de que somos productores de alimentos, de que el producir alimento no es solamente soberanía alimentaria, sino que es soberanía nacional, y hay algunos países que lo pueden decir, que no producían sus alimentos y cómo perdieron soberanía. Creo que tomaremos conciencia de que entre todos, a nivel nacional, sobre todo porque esta política para mí tiene que venir a nivel nacional, apoyada por el gobierno departamental, un plan estratégico para el área rural de Montevideo. Es un debe. No me dijo la cifra, pero bueno, el concepto quedó claro. No, porque la verdad es que, si te digo la verdad, no la recuerdo, sé que no es mucho. El año pasado nos dijeron, no, te vamos a dar más plata porque ustedes nunca piden nada, somos agrónomos, nosotros hacemos atadito con alambre y todas las cosas, pero bueno, sí, yo creo que sería necesario, y desde la mesa de desarrollo también los productores han reclamado a la DGDR de que no sean llamados... Dirección General de Desarrollo Rural. Exacto, la Dirección General de Desarrollo Rural, que no sean llamados todos como separados, sino que se arme también un plan estratégico para Montevideo. Gracias, Isabel, por este rato en Informe Capital. Muchas gracias a ustedes, y bueno, y un agradecidos porque de este tema hablamos poco, pero es muy importante. Muchas gracias. Hasta luego.